hablarles algo acerca de sepsis y shock séptico. Bien, entonces como objetivos principales nosotros tenemos tres. El primero es realizar un enfoque claro y sencillo sobre lo que es el diagnóstico y el tratamiento, pues del tema que vamos a hablar. El segundo es cómo saber intervenir de una forma oportuna y el tercero es aclarar conceptos básicos sobre sepsis y shock séptico. Con base en esto, nuestro macro objetivo, por así decirlo, es saber hasta qué punto nosotros como futuros médicos generales podemos intervenir en el tratamiento con base pues en los conocimientos que tengamos y en la disponibilidad de recursos. Bien, el contenido de la charla entonces consta de una pequeña introducción, un consenso de las definiciones y cómo la definición de sepsis y shock séptico ha ido cambiando pues a lo largo del tiempo, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico y por último el tratamiento. Bien, entonces, pues, para introducir este tema, el síndrome de sepsis incluye, pues, realmente una gran variedad de presentaciones que dependen de los factores del huésped, del tipo de infección y de los factores del patógeno. En la actualidad, y pues desde el punto de vista fisiopatológico, sepsis es considerada cada vez más una respuesta inflamatoria e inmunitaria sistémica que no está regulada y surge como respuesta a la invasión microbiana que conlleva una lesión de órganos. Inicialmente puede ser una condición aguda, sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido menos en un trastorno que amenaza la vida de forma inmediata y más en una enfermedad crítica crónica a largo plazo. Como lo veremos, y pues a pesar de ir aclarando algunos conceptos fisiopatológicos, todavía existe como esa inquietud y dificultad en la definición de sepsis y de shock séptico, motivo por el cual todavía no se ha podido integrar en un 100% lo que se sabe de fisiopatología, lo que conocemos por investigación, la clínica y el diagnóstico en una sola definición. Antes de entrar en materia con las definiciones, queremos aclarar tres conceptos: infección, SIRS y disfunción orgánica. Infección, pues, como todos sabemos, es una invasión de tejidos que normalmente son estériles por diferentes microorganismos como bacterias, hongos, virus, lo cual va a generar una respuesta. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS es esa respuesta del huésped al peligro en el contexto de sepsis, pues de la infección, y se va a manifestar por al menos dos de los siguientes: una frecuencia cardíaca de más de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto, una temperatura, si bien sea menos de 36 grados centígrados o más de 38 grados centígrados, y respecto a los leucocitos puede haber leucocitosis o leucopenia. Y disfunción orgánica es un síndrome clínico que se caracteriza por una disfunción fisiológica progresiva y que puede ser reversible de dos o más órganos y que es inducida por una variedad de lesiones agudas, incluyendo sepsis. Bien, entonces pues estas son como las tres definiciones que nosotros tenemos de sepsis. Inicialmente la primera definición fue la que se estableció en 1992 y sepsis en ese entonces era definido como una respuesta sistémica a una infección. Si nosotros vemos la definición de sepsis de 1992 a lo que es 2001, sepsis 2 tampoco cambia mucho la definición. Realmente es lo mismo, simplemente la hacen como un poco más extensa y la definen como un síndrome clínico definido por la presencia de infección y de respuesta inflamatoria sistémica, pero realmente no cambia mucho la definición. Pero la definición actual que tenemos de sepsis, que es la del 2015, define sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Entonces realmente ahí ya cambia y vamos a ver qué implicaciones tiene esto a futuro. Para shock séptico, la definición también varía un poco pues de año en año. Entonces, en 1992, shock séptico se define como un paciente que tiene una sepsis severa que presenta hipotensión inducida por sepsis y evidencia de hipoperfusión o disfunción orgánica que persistió a pesar de una adecuada reanimación con líquidos. Sepsis 2 se define entonces como un estado de falla circulatoria aguda y sepsis 3, la definición actual, define shock séptico como un subconjunto de sepsis en el que las anomalías subyacentes del metabolismo circulatorio y celular son profundas lo suficiente como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Con base en estas definiciones que tenemos, pues vamos a ver cómo realmente la definición va cambiando y qué implicaciones tiene esto. Entonces volvemos a sepsis 1. Para ese entonces, la definición se basó en el pensamiento de que el daño a órganos no era una consecuencia directa de la acción de un microorganismo causante de infección o de una infección sistémica entendida como, por ejemplo, una bacteremia, pues en el caso de que la infección sea causada por una bacteria, sino de la respuesta inmune del huésped frente a la misma. Entonces, para que lo entiendan mejor, es
como por ejemplo un paciente que presenta un absceso en un pie, pero nos hace un síndrome de dificultad respiratoria. Si nosotros le hacemos un esputo a ese paciente, no esperamos encontrar bacterias en ese esputo, porque realmente el foco de infección fue el absceso en un pie. En ese entonces el comité se basaba en la creencia de que había una respuesta sistémica a la infección y esa respuesta sistémica era exagerada, y de ahí que se denotara lo que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Lo anterior va a denotar que SIRS no es una condición propia de sepsis, sino que se puede presentar en otros contextos que no se relacionan con infección directamente, como es el caso de trauma, isquemia, pancreatitis, entre otros. Sin embargo, si SIRS no se trata, eso puede conllevar a disfunción orgánica. En sepsis 1 se introduce pues el concepto de lo que es sepsis severa, que se define como un subconjunto de pacientes que tienen sepsis, pero que también tienen disfunción orgánica, hipoperfusión o hipotensión que se induce por sepsis. Sepsis severa se diferenciaba en ese entonces de shock séptico, porque en shock séptico el cuadro persiste a pesar de que haya una buena reanimación con líquidos. Para sepsis 2, como ya lo mencioné, el comité mantuvo esa definición inicial de sepsis, pero realmente lo que cambió fueron los criterios para definir SIRS. Entonces no es que los modificaran, sino que realmente aumentaron esos criterios. Yo les mencioné 4 criterios al principio y realmente lo que hicieron en Sepsis 2 fue aumentar esos criterios. Esto pues fue secundario a que la realidad del día a día de un médico de cabecera es no que utilice unos criterios rígidos para diagnosticar a un paciente, sino lo que realmente hace es que identifica una gran cantidad de síntomas e independientemente si hay una infección evidente, declara que el paciente luce séptico. Entonces es más como una cuestión clínica. Por tal motivo, pues esos criterios para definir SIRS incluyeron otros aspectos clínicos como por ejemplo la alteración del estado mental. En sepsis 2 persiste todavía ese concepto de sepsis severa, pero cambia un poco el de shock séptico. Shock séptico para sepsis 2 es un estado de falla circulatoria aguda, pero el problema aquí es que no se diferencia de lo que es un shock circulatorio. Y si nos ponemos a ver, no toda infección puede causar falla circulatoria aguda, o una falla circulatoria aguda no siempre es causada por una infección. Pero es importante Sepsis 2 porque fueron los criterios precursores para la campaña actual de Surviving Sepsis. Entonces, en Surviving Sepsis nosotros tenemos la historia sugestiva de infección, la presencia de criterios de SIRS y disfunción orgánica para identificar pacientes que pueden estar sépticos. La definición actual, que es la del 2015, cambia completamente del cielo a la tierra, y aquí realmente sepsis se va a definir como disfunción orgánica e infección. La disfunción orgánica se mide entonces a partir de 2 escalas que se conocen como el SOFA y pues el Quick SOFA, digamos que es un poco más clínico. Como ya vemos aquí, yo no he hablado en sepsis 3 de sepsis severa, entonces sepsis severa se saca de la definición y ya simplemente tenemos 2 conceptos. El paciente tiene sepsis o tiene shock séptico. Y shock séptico entonces se va a definir operacionalmente como una hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media de más de 65 milímetros de mercurio, asociado a un nivel de lactato de más de 2 milimoles litro a pesar de una adecuada resucitación, por lo cual los 2 criterios importantes para definir shock séptico son la presión arterial media y los niveles de lactato. Entonces, para resumir y para que les quede claro, actualmente, sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida debido a la respuesta inmune desregulada del huésped frente a una infección. Y shock séptico es un subconjunto de sepsis en el que las anomalías subyacentes del metabolismo circulatorio y celular son profundas lo suficiente como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Esto nos genera pues varias inquietudes. La primera es respecto a SIRS, porque SIRS es muy importante y como lo vamos a ver más adelante, hace parte de lo que es la fisiopatología de la sepsis y del shock séptico. Además de eso, SIRS funciona como una herramienta sensible para la detección temprana de pacientes sépticos con riesgo de morbimortalidad, y si nosotros nos ponemos a ver la mayoría de estudios de sepsis, pues un criterio de inclusión es si el paciente tiene o no SIRS. Para shock séptico, pues realmente los consensos previos no incluían la medición del lactato porque no en todos los países es una herramienta que está disponible. Para nuestro país, pues específicamente para nuestro hospital base, que es el hospital militar, pues sí es una herramienta disponible. Con base en el Quick SOFA, pues no se tiene suficiente información disponible, y si bien puede detectar pacientes enfermos, no necesariamente detecta pacientes que estén sépticos. Y pues en relación con la escala del Quick SOFA, esta es la que parece que se comporta peor entre varias que pues este estudio que yo mencioné acá analiza.
en donde pues hay diferencias significativas con las demás. Si ustedes se fijan en la gráfica, la línea roja, que es la que está más abajo, esa es la del Quick SOFA, y el resto de todas las demás escalas para medir disfunción orgánica están por encima. Entonces, realmente hay diferencias significativas con todas las demás. Y si lo comparamos con los estudios, con los resultados obtenidos en varios estudios, se comprueba que pues el área bajo la curva de la escala del Quick SOFA varía realmente dependiendo del estudio y dependiendo de los criterios, que pueden ser una herramienta sensiblemente inferior o sensiblemente superior a otros. Por ejemplo, si dentro de un estudio tenemos pacientes que tengan mayor gravedad o si utilizan la definición de sepsis 2 o de sepsis 3, la sensibilidad va a cambiar respecto al Quick SOFA. Y pues una de las críticas que se ha realizado a los nuevos criterios diagnósticos de sepsis, basados pues en las escalas de SOFA y de Quick SOFA, es que tienen una baja sensibilidad frente al clásico síndrome de respuesta inflamatoria, lo que no permitiría detectar pacientes sépticos con suficiente antelación. Pero a pesar de que la escala del Quick SOFA presenta los peores resultados con respecto a las demás que utilizan en este estudio, es una escala rápida, es sencilla de utilizar en cualquier ámbito y de fácil aprendizaje y realmente no se nos va a olvidar. Respecto al SOFA, pues si bien es una herramienta compleja, en muchos países no la utilizan. Aquí realmente nosotros sí la utilizamos. Pero un problema del SOFA es que si ustedes ven la escala, como más adelante vamos a mostrar, uno de los regímenes vasopresores es dopamina y actualmente nosotros no utilizamos dopamina. Y respecto a los avances en sepsis, no hay una explicación de cómo esta nueva definición mejoraría el desenlace de pacientes sépticos. Además, a esta definición de sepsis no se le está agregando ningún componente ni bioquímico, ni genético, ni antiinflamatorio, antes se le quita el inflamatorio, lo cual nos pone a pensar si realmente la redefinición implica algún beneficio real con base en lo que ya se conoce. Bien, para hablar de la epidemiología, tengamos en cuenta que pues, en Norteamérica la incidencia es de 300 en 100.000 habitantes en el contexto de sepsis y la mortalidad puede variar en cada estadio, llegando al ser del 50% en pacientes que pueden desarrollar shock séptico, que es un porcentaje que puede llegar a compararse con la mortalidad generada por enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, pues es claro que la incidencia de la enfermedad está determinada por cada institución hospitalaria, por el tipo de pacientes que manejan, por las comorbilidades de estos pacientes y por la flora patogénica propia pues, de cada institución. Sin embargo, hay suficiente evidencia que demuestra que la sepsis está asociada con el incremento del consumo de recursos hospitalarios. Además, esta prolonga la estancia hospitalaria tanto en UCI como en salas generales de hospitalización. El costo estimado del tratamiento de pacientes con sepsis es de 17 millones de dólares por año en los Estados Unidos. Por lo tanto, por paciente, el costo aproximado vendría siendo de $10.000. En Colombia realmente existen pocos estudios que nos permitan establecer un patrón entre los pacientes con sepsis. Sin embargo, tenemos como dos que pudimos encontrar que fueron realizados en un periodo de 6 meses y en 4 ciudades. En este estudio se evaluaron 7.668 pacientes, de los cuales 826 fueron diagnosticados con sepsis. Dentro de la población general, el primer diagnóstico de infección fue la intraabdominal, y pues dentro de la intraabdominal la más frecuente es la urinaria, seguido de los casos de neumonía asociada al cuidado de la salud y neumonía adquirida en la comunidad. Respecto a los aislamientos microbiológicos, pues tomaron muestras para cultivos bacterianos en sangre, en orina, en esputo, en líquido peritoneal, entre otros, y el microorganismo aislado más frecuente fueron los bacilos gram negativos, seguidos de los cocos gram positivos. Los sitios de aislamiento de mayor frecuencia de estos microorganismos en orden de importancia fueron los hemocultivos, seguidos de los urocultivos. Y finalmente, en cuanto a la tasa de mortalidad general, pues fue de un 33.6%. En un segundo estudio, vuelven a analizar la tasa de mortalidad y realmente también oscila entre el 33.6% hasta el 56% de los pacientes manejados en UCI. Asimismo, en ambos estudios, el antecedente de cirugía o trauma, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, diabetes, fueron de las comorbilidades que más frecuentemente se encontraron en los pacientes que participaron. Pero en Colombia no existen datos disponibles del cálculo del costo de la sepsis para el sistema de salud, pero si lo comparamos, digamos, con Estados Unidos, realmente podemos estimar que el costo es bastante alto. Algunos factores de riesgo para presentar sepsis está, por ejemplo, la edad, entonces que uno sea menor de 2 años o mayor de 55 años,
una inmunidad alterada, bien sea por trasplantes, quimioterapias, radioterapias, fármacos inmunosupresores, transfusiones o alguna patología que altere pues esa inmunidad, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, infecciones crónicas, como por ejemplo los pacientes que hacen infección de vías urinarias recurrentes, neumonía, pacientes con VIH, infecciones, bueno, patologías crónicas como por ejemplo el cáncer, diabetes, EPOC, entre otras, y aquellas que alteran las barreras naturales del cuerpo, como por ejemplo en los casos de trauma, iatrogenia quirúrgica, cateterismos, intubación, quemaduras, entre otras. Ya para entrar en materia de la fisiopatología, entonces tenemos que tener en cuenta que sepsis es fundamentalmente una enfermedad inflamatoria mediada por la activación del sistema inmune innato. Entonces, pues esta patología generalmente inicia por el reconocimiento simultáneo de productos producidos por los microorganismos y por señales endógenas, pues mediadas por complemento y por receptores superficiales en las células. Estas células, ¿cuáles van a ser principalmente? Las del sistema inmune, las células epiteliales y las células endoteliales. La primera fase de la respuesta del huésped incluye la detección de PAMs, que para recordar son patrones moleculares asociados a patógeno, y estos PAMs van a ser reconocidos por las células innatas a través de receptores como los Toll-like receptors. Algunos PAMs pues, van a incluir los lipopolisacáridos, los peptidoglicanos, las flagelinas, y pues también todo esto depende del microorganismo en particular. Sin embargo, hay activación de vías múltiples de señalización y esto conlleva una expresión severa de genes involucrados en inflamación, en inmunidad adaptativa y en metabolismo celular. Una vez que se activan estas vías, convergen en dos moléculas principales, que ya es la parte inferior de la imagen, y estas moléculas principales son el factor regulador del interferón y el factor de señalización nuclear kappa beta. El primero va a ser responsable de la producción de interferón tipo 1 y el segundo es el responsable de activación de genes que al final van a producir factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Durante esta respuesta inflamatoria, entonces se va a producir una lesión tisular. Cuando los tejidos se lesionan, va a haber una liberación de DAMs. Los DAMs son moléculas pues asociadas a daño. Estas moléculas pueden ser moléculas mitocondriales, de DNA, ATP, entre otras, pero son de relevancia porque los DAMs tienen la misma capacidad que los PAMs de activar una secuencia de eventos y exacerbar esa respuesta inflamatoria. Y por eso es que la inflamación es como lo clave en la fisiopatología. Como segunda cosa que hay que tener en cuenta, tenemos a la barrera endotelial. Entonces, pues, normalmente el endotelio sirve como varias cosas, como una superficie anticoagulante, como la que regula el flujo, solutos, hormonas, gases, lípidos, proteínas, entre otros. En sepsis, ¿qué va a pasar? Va a haber una disrupción endotelial que en un contexto normal se va a mantener activa por moléculas de adhesión. En sepsis, entonces, estas moléculas de adhesión se van a alterar como consecuencia de la adhesión plaquetaria y neutrófila, generando liberación de mediadores inflamatorios e intermediarios oxidativos. Ahora, esta expresión incrementada de moléculas, si bien pueden ser selectinas e integrinas por parte del endotelio, genera unión de más leucocitos a esa superficie celular, lo que conlleva a, primero, diapedesis leucocitaria, a alteración del glicocálix y a filtración vascular con aumento de la permeabilidad. Cuando se aumenta esta permeabilidad, se crea una pérdida masiva de proteínas intravasculares y plasma al espacio extravascular. La vasodilatación profusa altera el flujo capilar y esto contribuye pues, a una baja perfusión. En shock séptico se van a producir varios eventos dentro de estos capilares tisulares que lo que van a hacer es inducir un shock de tipo distributivo, en el cual no va a haber ni recuperación de la presión arterial a pesar de que nosotros reanimemos a un paciente, y esto va a conllevar a que se requieran agentes vasoconstrictores que mantengan esa presión arterial. En conclusión, sepsis induce cambios endoteliales que conllevan a un estado procoagulante, entre otras. El endotelio presenta disrupción de sus uniones celulares, lo cual promueve la pérdida de fluidos, el reclutamiento, unión y extravasación de células inflamatorias a través del endotelio, y esto va a permitir que se active la cascada de la coagulación, que potencia entonces la inflamación y se torna en un círculo vicioso en donde la inflamación induce y exacerba el daño endotelial y el daño tisular. Para hablar propiamente de disfunción orgánica, pues como va a haber una respuesta inflamatoria sistémica asociado a lesión endotelial, pues
Recordar que nosotros tenemos células y vasos sanguíneos en todas partes. Entonces, realmente la disfunción orgánica se puede presentar en cualquier órgano. Sin embargo, hay 6 que predominan: el neurológico, el pulmonar, el cardiovascular, a nivel renal, hematológico y hepático. Los podemos evaluar no solamente porque presentan sintomatología clínica, sino porque también alteran pues algunos laboratorios que ya mencionaremos. Entonces, a nivel neurológico se puede presentar alteración del estado mental. A nivel pulmonar podemos tener un paciente que esté hipoxémico y taquipneico. A nivel cardiovascular el paciente está en shock de tipo distributivo. A nivel renal puede haber lesión renal aguda u oliguria. A nivel hematológico puede haber coagulación intravascular diseminada o trombocitopenia, y a nivel hepático, pues elevación de las bilirrubinas. Entonces, como primero, pues uno de los órganos blanco de la disfunción orgánica va a ser pues la alteración hematológica. Ya hemos mencionado que los microorganismos, los DAMs y los PAMs, así como la activación del complemento y la liberación de mediadores inflamatorios, pueden iniciar una cascada de coagulación. El sistema entonces se va a activar secundario a la activación de complemento, y esto va a generar pues que vaya a haber una producción incrementada de citoquinas proinflamatorias, y cuando estas citoquinas se producen se aumenta la expresión de factor tisular. Entonces, principalmente a través de la regulación positiva de proteínas procoagulantes como este factor tisular, el exceso de fibrina, la deposición y la reducción de la actividad de la plasmina van a conducir a la deposición de trombos y a defectos microcirculatorios. Los productos de la activación del complemento, como por ejemplo C3A y C5A, asociado a factor activador de plaquetas y a citoquinas inflamatorias, pues pueden dañar el endotelio, y al dañar el endotelio exponen fibras de colágeno y activan al factor de von Willebrand. Una vez se activa este factor, pues aumenta aún más la expresión de factor tisular, y pues la consecuente expresión de factor tisular aumenta la producción de citoquinas inflamatorias. Y aunque en la gráfica pues no lo muestran, estas citoquinas inflamatorias también disminuyen la expresión de la vía fibrinolítica. Entonces, realmente lo que hacen es disminuir la actividad de la plasmina y prolongan ese estado procoagulante y aún lesionan más el endotelio. Otro órgano que se altera es el cerebro. Entonces pues hay que tener en cuenta que como la disfunción endotelial es a nivel sistémico, de ahí que uno de los órganos que también se afecte sea el cerebro. Esta disfunción endotelial asociada a hipoperfusión pueden llevar a isquemia del tejido cerebral, a hemorragia y a microabscesos. Incluso los exámenes post-mortem reportan necrosis con leucoencefalopatías. En pacientes con sepsis, lo que va a ocurrir es que se altera esa autorregulación de los niveles de dióxido de carbono y cómo responden los vasos a esta. La microcirculación también genera, pues, disrupción de la barrera hematoencefálica cuando ésta se ve afectada, y esta disfunción de la barrera, pues, altera el medio extracelular del cerebro. Se producen mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, y este va a activar la microglia, y como consecuencia se siguen liberando aún más mediadores inflamatorios, pero a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estos últimos pueden causar función neuronal aberrante, delirio y encefalopatía. A nivel pulmonar puede haber un daño inducido por estos mismos mediadores inflamatorios, pero a las membranas capilares alveolares. Esta lesión pulmonar, que es mediada por citoquinas, da como resultado un edema pulmonar no cardiogénico que puede ser profundo y que causa una disminución de la distensibilidad pulmonar, así como una disminución de la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Esta disminución de la distensibilidad pulmonar y la activación de receptores yuxtacapilares pues conducen a una mayor ventilación, por lo cual el paciente está hipoxémico pero a la vez está taquipneico. A nivel cardiovascular, pues se puede generar depresión miocárdica. Se va a caracterizar principalmente por hipotensión o shock, y es una característica de una sepsis que pues realmente es importante y que es grave. Esto, pues, desde el punto de vista fisiopatológico es importante porque hay varias citoquinas que tienen efectos tóxicos directos sobre los cardiomiocitos, especialmente el factor de necrosis tumoral. Entonces, pues los aumentos leves de las troponinas cardíacas circulantes que suelen estar presentes en sepsis pueden ser indicativos de qué tan grave es esa sepsis. La depresión miocárdica va a afectar no solamente a un solo ventrículo, sino afecta a ambos ventrículos. Entonces, este hallazgo va a distinguir lo que es la depresión miocárdica inducida por sepsis de la disfunción isquémica miocárdica que se induce por otras patologías, como por ejemplo aterosclerosis coronaria.
La depresión miocárdica inducida por sepsis puede ser profunda, con disminuciones en las fracciones de eyección de ambos ventrículos, lo que pues va a requerir tratamiento con agentes inotrópicos. A nivel renal, entonces, clínicamente se puede presentar como oliguria y generalmente pues va a ser secundaria a esa hipovolemia que se presenta. Debido a que hay pérdida del volumen intravascular en la sepsis, las membranas capilares presentan fugas, el shock distributivo genera vasodilatación y por ese motivo los pacientes generalmente requieren una reanimación del volumen para reemplazar estas pérdidas. La hipovolemia entonces, ¿qué hace? Pues altera la perfusión renal y esto conlleva a hipoxia y a liberación de mediadores que alteran el metabolismo celular. La hipoxia celular se puede agravar por anemia, por hemodilución, por pérdidas sanguíneas, entre muchas otras. Pero a nivel renal, la consecuencia directa es un daño tubular, inicialmente en la porción medular, que fisiológicamente, pues recordemos que es la que demanda más extracción de oxígeno por sus múltiples funciones metabólicas. La lesión renal aguda asociada a sepsis también puede ocurrir en ausencia de signos evidentes de hipoperfusión. Nosotros podemos tener un paciente que está séptico, pero que digamos que se mantiene bien dentro de las presiones arteriales y que aún así haga una lesión renal aguda. Entonces, para esto se han propuesto varias teorías que lo que hacen es que involucran cambios microcirculatorios, incluidos los hemodinámicos, e incluida la inflamación. Entonces, la tasa de filtración glomerular se va a correlacionar con el flujo sanguíneo glomerular y con la presión intraglomerular. Esta derivación glomerular y la constricción de la arteriola eferente provocan disminución de esa presión con la consecuente disminución de la tasa de filtración glomerular y la producción de orina. Los PAMS y los DAMS, que ya hablábamos anteriormente, que se liberan después de esa invasión patogénica, tienen la capacidad de unirse a los Toll-like receptors que se expresan no solo en las células endoteliales, sino también en las células epiteliales tubulares. El resultado va a ser nuevamente esta cascada de inflamación, de estrés oxidativo, de activación endotelial, pero pues esto lo que va a hacer es aumentar el riesgo de formación de trombos y va a alterar la continuidad del flujo. Además, la activación endotelial se asocia con un aumento de la permeabilidad vascular y de fuga, lo que provoca edema intersticial y aumenta esa distancia de difusión de oxígeno a las células tubulares renales. Durante la lesión renal aguda, que puede presentarse en sepsis, también va a ocurrir una repriorización de energía que busca, pues, valga la redundancia, priorizar la supervivencia de las células que son metabólicamente vitales. Entonces, pues, las funciones altamente consumidoras de ATP se regulan para salvar energía, incluida, pues, la síntesis de proteínas y el transporte de iones, especialmente en las células del túbulo contorneado proximal. Incluso se ha sugerido la posibilidad de reprogramar ese metabolismo cambiando pues a glicólisis aerobia y fosforilación oxidativa para cumplir con los requerimientos mínimos durante sepsis. Por lo tanto, en sepsis esta preservación de la función mitocondrial es clave. A nivel hepático, se desconoce la etiología exacta de la disfunción hepática en la sepsis, pero sin duda una gran parte de la disfunción hepática en pacientes que tengan shock séptico se debe a que se encuentra necrosis centrolobulillar del hígado secundaria a una mala perfusión hepática. Adicionalmente, a la muerte celular necrótica en el hígado de pacientes con sepsis, también se han observado que los hepatocitos sufren muerte celular apoptótica. Si lo vemos al microscopio, pues se ha demostrado que hay un aumento de vacuolas autofágicas presentes dentro de los hepatocitos, por lo tanto, parece que pues los hepatocitos pueden sufrir múltiples tipos diferentes de muerte celular. Y la lesión hepática inducida por sepsis, pues está indicada o se sabe o se conoce porque pues puede haber concentraciones aumentadas de transaminasas y de bilirrubinas. Por último, pues realmente no todos los pacientes tienen el mismo curso. Algunos pacientes van a experimentar una respuesta inflamatoria temprana pronunciada a este patógeno, lo que va a llevar a una insuficiencia orgánica múltiple y muerte. Entonces, esta, por ejemplo, es la curva roja que nosotros vemos en la gráfica. Un paciente que llega completamente choqueado y que no sobrevive y que realmente le da como muy duro esa respuesta inflamatoria. Otros pacientes pues son diferentes y pueden sobrevivir a esta respuesta inflamatoria temprana, pero van a experimentar una enfermedad crítica crónica, que son las líneas verdes largas que sobrepasan la mitad que ustedes ven ahí. Cuando la enfermedad se vuelve, digamos que crónica, se va a
a caracterizar por una inflamación persistente, por un síndrome de inmunosupresión y por catabolismo celular. Eso se conoce como PICS y realmente puede deberse a reactivación de infecciones virales latentes, a infecciones que son nosocomiales y se van a asociar con deterioro funcional y cognitivo a largo plazo. Entonces, para tener en cuenta que aunque esta es toda la fisiopatología que ya mencionamos, realmente los pacientes pueden presentar diferentes cursos también dependiendo pues de muchos factores que ya mencionamos previamente. Bueno, muy buenas noches. Voy a continuar la charla hablando de más manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Entonces, en general, pues existen unos síntomas y signos que son generales y otros que son específicos de la infección que está causando el cuadro de sepsis. Entonces, dentro de los generales tenemos la taquicardia, la fiebre o hipotermia, taquipnea, hipotensión, leucocitosis, los signos de shock como la palidez, extremidades frías, la cianosis. En caso de que haya lesión renal, pues la oliguria y alteración del estado de conciencia y los ruidos hidroaéreos abolidos. Ya en cuanto a los síntomas específicos, pues como le mencioné, varía según la infección. En el ejemplo de la neumonía, pues sería disnea o tos. Entonces, básicamente, de acuerdo a la clínica, es que uno inicia esa sospecha y le permite a uno utilizar una herramienta para identificar a esos pacientes de forma temprana que se encuentran en riesgo. Entonces, para eso utilizamos la escala que ya mencionábamos, el Quick SOFA. Dale la siguiente diapositiva. Entonces aquí vemos el score, es básicamente, consiste en tres parámetros, que es la escala de Glasgow, la presión arterial sistólica. Alejo, no te estamos escuchando. Disculpen los problemas técnicos, ya los solucionaremos en un momento. Ya, qué pena. Voy a continuar yo porque a Alejandro se le fue la luz. Un poco de malas. Pero bueno, sí, realmente como Alejandro estaba mencionando, pues realmente volvemos al Quick SOFA, es una herramienta pues rápida para identificar pues sepsis temprana y tener en cuenta que pues fue diseñado originalmente no como una herramienta diagnóstica, sino como una herramienta para predecir el riesgo de mortalidad por sepsis y el riesgo de disfunción orgánica. Se recomienda entonces pues la implementación del Quick SOFA Score como método para identificar pues rápidamente pacientes adultos con sospecha de infección, quienes tienen una alta probabilidad de tener unos pobres resultados. Y ya no se recomienda utilizar los criterios de SIRS para tamizaje de pacientes que tengan sepsis. Entonces, pues, ¿esto por qué? Porque como ya lo hemos mencionado, sepsis ahora es disfunción orgánica más infección, no SIRS más infección. Bien, el diagnóstico pues básicamente se basa en criterios fisiológicos y sospecha de un foco infeccioso mediante la anamnesis, mediante el examen físico, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas. Entonces, para tener en cuenta pues las definiciones clínicas también no las vuelvo a mencionar, sino que para que tengan en cuenta pues todo lo que implica tener en cuenta pues cuáles son esas definiciones. Eh, para poder hacer este diagnóstico. Y recordar que entonces sepsis es disfunción orgánica más infección y shock séptico es presión arterial media que requiere vasopresores para mantenerse por arriba de 65 milímetros de mercurio y lactato sérico de más de 2 milimoles litro a pesar de adecuada reanimación.
Se realizan pues exámenes de laboratorio, dentro de los cuales pues tenemos a los biomarcadores y también a la microbiología, y las imágenes son de gran importancia en ciertos casos debido a que en general se recomienda identificar el foco de la infección entre las primeras 6 a 12 horas posterior al diagnóstico de sepsis, así como pues valorar la hemodinamia por imágenes también para monitorear cómo es la respuesta del paciente, pero realmente se puede hacer por clínica. ¿Aló? Aló, Alejo, ¿ya volviste? Sí, ya, perdón por el inconveniente. Entonces, Dale. como iba, algo para complementar sobre el diagnóstico es que el uso de las imágenes es importante en el caso de que pueden ayudarnos a identificar un posible foco que sea la etiología de la sepsis y también importante identificar las prótesis o dispositivos implantados que puedan ser la fuente de sepsis. Siguiente. Entonces, básicamente, como ya hemos mencionado, para valorar ahora sí la disfunción orgánica se utiliza la escala de SOFA, que básicamente es que se utilizan estos parámetros dentro de los cuales pues tenemos la PAFI, los parámetros de la coagulación que vendrían siendo las plaquetas, a nivel cardiovascular, pues la presión arterial media, la escala de Glasgow, a nivel renal, la creatinina y el gasto urinario. Entonces, con este score, básicamente, si da mayor de 2 puntos por encima del score de base, pues se considera que hay una disfunción orgánica. Esta es una de las escalas más utilizadas y realmente pues son de las más sencillas para hacer el diagnóstico de disfunción orgánica. Siguiente. Entonces, tenemos otros paraclínicos que vendrían siendo los biomarcadores. Realmente les voy a hablar principalmente del lactato y de la procalcitonina, debido a que estos tienen como más evidencia, los otros no tanto. Entonces, empezando por el lactato, fisiopatológicamente hablando, existen varios mecanismos por los cuales se elevan el lactato. Está la anaerobiosis, que corresponde a hiperlactemia tipo A, la acidosis, que es de tipo A también, la disminución de la eliminación del lactato a nivel hepático, que se ve afectada pues por la disfunción hepática, que vendría siendo la hiperlactatemia tipo B1, y en algunos casos cuando se utiliza la epinefrina como soporte de vasopresor, esto también por estimulación de los receptores beta 2 a nivel de los músculos me pueden elevar el lactato. Entonces, Surviving Sepsis básicamente hace la recomendación de que su uso es bueno, se recomienda para el tamizaje de sepsis severa con una especificidad de un 82% cuando el lactato es mayor a 2 milimoles por litro y con una sensibilidad que pues sí es baja, es de 30%, pero pues también nos puede ayudar como una herramienta. Entonces, básicamente, los niveles son directamente proporcionales a la severidad de la infección y también a la mortalidad, que es independientemente de la causa. Entonces, en cuanto al pronóstico, unos niveles mayores de 2.1 milimol por litro constituyen una mortalidad del 14.4% aproximadamente, mientras que unos niveles iguales o por encima de 20 milimoles ya dan una mortalidad de 39%. Por otro lado, existe un concepto que se llama shock séptico críptico, que es aquellos pacientes que tienen signos normales, pero que tienen sepsis y que manifiestan una hiperlactatemia incluso antes de manifestar una disfunción orgánica. Entonces, cuando se les toma un lactato y estos pacientes tienen un lactato por más de 4 milimoles por litro, hay un aumento en la mortalidad y pues es un marcador que me sirve para identificar a estos pacientes. Y por último, existe un parámetro que se llama el aclaramiento del lactato. Entonces, esto se halla mediante una fórmula que es el lactato inicial menos el lactato en 6 horas dividido el lactato inicial por 100. Entonces, esto me permite calcular cómo se elimina el lactato en los pacientes y
pues sobra decir que un mayor aclaramiento del lactato se asocia a un mejor pronóstico. Entonces, en términos generales, se dice que cuando hay un buen control de la infección, el lactato puede disminuir hasta un 50% por cada día que pase. Por otro lado, tenemos la procalcitonina, que es como un biomarcador que es un reactante de fase aguda, que es mucho más específico para infecciones bacterianas, especialmente para los gram negativos. Entonces, la procalcitonina puede disminuir con el tratamiento efectivo de la infección. Sin embargo, tiene varias desventajas y es que no sirve en inmunosuprimidos ni en pacientes con neutropenia y puede elevarse por múltiples causas, como ya les había mencionado. Entonces, y bueno, y otra cosa es que también es mucho más útil en el contexto de UCI, más no en urgencias como una herramienta diagnóstica. Eh, las guías de Surviving Sepsis dan una recomendación débil de su uso para acortar, descontinuar o incluso desescalonar la terapia de antibióticos en los pacientes que tienen una evidencia de mejoría clínica con el tratamiento. Y bueno, y por otro lado tenemos ya los otros biomarcadores como la troponina, pues realmente no se pide rutina, ya se había mencionado que dentro de la fisiopatología existe un daño en el miocardio, tampoco los marcadores endoteliales, que hay demasiados, pero ninguno ha demostrado tener como suficiente evidencia, la proadrenomodulina, que tampoco tiene evidencia, y otros reactantes de fase aguda y biomarcadores cardíacos como los péptidos natriuréticos. Siguiente. Entonces, en cuanto ya a los laboratorios de microbiología, la guía de Surviving Sepsis recomienda que se hagan hemocultivos antes de que se administren los antibióticos, solo en caso de que esto no me vaya a retrasar el inicio del tratamiento. Entonces, los cultivos pues deben ser del posible foco infeccioso, bien sea tomándolo del líquido cefalorraquídeo, la herida, o la orina, o secreciones respiratorias. Y en el caso de que haya una infección o bueno, una sospecha de infección asociada a catéter, se debe tomar simultáneamente tanto el hemocultivo como la muestra de la punta del catéter. Adicionalmente, mencionan que en caso de que no se tenga como una sospecha o una idea de cuál es el foco claro, se pueden tomar pancultivos, que vendría siendo tomar cultivos de básicamente varias partes y varios fluidos con el objetivo de mirar si se puede identificar un foco infeccioso. Siguiente. Siguiente. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos uno de los pilares fundamentales, que es la resucitación. Entonces, esto tiene el objetivo de restablecer la fisiología, la homeostasis, a través de una adecuada delivery o entrega de oxígeno por una adecuada perfusión y restableciendo la relación oferta y demanda de oxígeno. Siguiente. Entonces, bueno, tenemos la fluidoterapia. Entonces, lo que recomienda la guía de Surviving Sepsis es que debemos hacer un desafío inicial con unos fluidos de 500 cc aproximadamente y máximo de 30 miligramos por kilogramo de peso en las primeras 3 horas y se recomienda hacerlo con cristaloides. Esto me ayudará a restablecer el flujo sanguíneo visceral y el delivery de oxígeno al mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial media. Entonces, en general se prefieren cristaloides, como ya lo había mencionado, ojalá los balanceados o la solución salina, y no se recomienda para nada el uso de almidones, ni reemplazar tampoco con gelatinas. Entonces, una vez se establece esta terapia, es importante que debemos tener el monitoreo hemodinámico, que se puede hacer de dos formas principales. Entonces, existe el examen clínico, que es mediante la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la temperatura del gas urinario, pero también tenemos otras técnicas que es por más ecocardiográficas, con el objetivo de establecer la función cardíaca. Y se puede hacer con dos tipos de parámetros. Existen unos parámetros que son dinámicos y otros estáticos. La guía de Surviving Sepsis recomienda utilizar los parámetros que son
dinámicos, tales como la presión, la variación de presión de pulso, la variación del volumen latido y la variación de la presión sistólica. Pero en caso de que no hayan disponibilidad de estos parámetros dinámicos, la guía recomienda pues emplear los estáticos, que vendría siendo la presión venosa central y el área del volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo y a través del ecocardiograma. Entonces, tenemos unos 4 pilares fundamentales dentro de la fluidoterapia. Siguiente. Estos parámetros son el rescatar, optimizar, estabilizar y desescalonar. Rescatar hace referencia a que dentro de los primeros minutos a horas se debe administrar los bolos para revertir esa hipoperfusión y el shock. Optimizar hace referencia a que se debe revisar la relación riesgo-beneficio que tiene dar o administrar bolos adicionales para mejorar la función cardíaca y la perfusión. Estabilizar hace referencia a que entre las 24 a 48 horas del comienzo del shock se debe intentar lograr un balance de líquidos neutro o tirando a un poco levemente negativo. Y por último, desescalonar, que hace referencia a que cuando una vez se haya una resolución del shock y una mejoría orgánica, a lograr una estrategia para descontinuar los líquidos. Siguiente. Entonces, anteriormente existían estas metas respecto al tratamiento que se denominaba la terapia dirigida por metas, que era el objetivo inicial a las primeras 6 horas. Entonces, mantener esta presión venosa, bueno, todos estos parámetros que vemos aquí, y realmente, según unos estudios, se dieron cuenta de que pues esto era invasivo y realmente no tenía mucho impacto sobre la mortalidad. Por lo cual, siguiente, en la guía actual de Surviving Sepsis, hacen referencia a que lo ideal es que se guíe la fluidoterapia según los parámetros clínicos o el monitoreo hemodinámico que les había mencionado, mantener una presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio y normalizar en lo posible los niveles de lactato. Siguiente. Ahora, otro pilar fundamental dentro de la terapia vienen siendo el manejo de los vasoactivos. En general se prefiere la norepinefrina como primera línea, debido a que se ha demostrado de que este es el vasopresor más seguro, eh, y pues que actúa más a nivel de vasoconstricción y por ende aumenta más que todo la presión arterial media, diferente a la epinefrina o la vasopresina, que pueden tener más un efecto sobre la frecuencia cardíaca y que por ende me pueden ayudar a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, mencionan que existen la otra alternativa de que se pueda combinar la norepinefrina con otros agentes como la epinefrina o la vasopresina a unas dosis de 0,03 unidades por minuto. Sin embargo, pues en cuanto a la epinefrina, algunos estudios demuestran que pues, se asocia a mayores efectos adversos. Dentro de esos está la hiperlactatemia, que les había mencionado por la estimulación de los receptores beta-2 a nivel del músculo. Entonces, pues el seguimiento con lactato vendría siendo alterado por el uso de epinefrina. Por otro lado, la vasopresina debe ser administrada con mucha precaución en pacientes que no están euvolémicos, debido a que existe un riesgo de que hagan isquemia cardíaca o a nivel de circulación esplácnica o incluso necrosis a nivel digital. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, existe una alternativa a la norepinefrina con un bajo nivel de evidencia según la guía de Surviving Sepsis, que es la dopamina, y básicamente se prefiere la norepinefrina porque pues, es mucho más seguro que la dopamina. Esto debido a que la dopamina es altamente arritmogénica y entonces debe utilizarse en pacientes que tengan una función sistólica comprometida o bradicardia, pero que
pues hay que ver la relación respecto al riesgo de generar algún tipo de taquiarritmia. Y por otro lado tenemos la dobutamina, que es un inotrópico que no debe usarse de rutina y solo se emplea cuando hay beneficio, cuando el paciente requiere un aumento del delivery de oxígeno a expensas de un aumento en el gasto cardíaco. Es decir, vendría beneficiándose un paciente con bajo gasto cardíaco y una adecuada presión de llenado ventricular izquierdo y presión arterial media. Y básicamente este pues se vendría titulando a través de los índices de perfusión, como vendría siendo la mejoría clínica, la disminución de los niveles de lactato y de la saturación venosa mixta de oxígeno. Siguiente. Otro de los pilares fundamentales es la terapia con los antimicrobianos. Entonces, la guía de Solving Sepsis hace énfasis en que se debe iniciar el antimicrobiano intravenoso en la primera hora. La terapia inicial debe ser de amplio espectro y continuar hasta que se aísle el patógeno, y una vez se aísle ese patógeno, pues dirigir la terapia específica según el patrón de sensibilidad. Eh, Existe un estudio que menciona que por, hay un aumento de un 7,6% en la mortalidad por cada hora de retraso de la terapia antimicrobiana. Y básicamente entonces lo que dice la guía es que debemos elegir ese, ese agente antimicrobiano según múltiples factores del huésped, bien sea los antecedentes, el estado clínico, los factores epidemiológicos, los patrones locales de resistencia, la naturaleza del cuadro clínico que nos sugiera cuál es el foco infeccioso o el sitio anatómico. Las comorbilidades del paciente también son muy importantes, qué fármacos o antecedentes farmacológicos tiene, el estado de inmunidad del huésped y el uso previo de antimicrobianos dentro de un lapso de aproximadamente 3 meses. Entonces, otro pilar o otra cosa que mencionan en la guía es que el tratamiento empírico puede desescalonarse en casos donde no haya un aislamiento de nada y el paciente esté demostrando una buena respuesta al manejo, que eso sucede en aproximadamente un tercio de los pacientes, porque en un tercio de los pacientes no se logra identificar un agente etiológico específico. Y por otro lado, hay que tener en cuenta siempre los factores de riesgo para algún microorganismo multidrogo resistente, que vendría siendo la estancia prolongada en hospitales o en unidades de cuidado intensivo, centros de cuidado, el uso de antibióticos recientes, infecciones previas por un microorganismo multidrogo resistente. Siguiente. Entonces les traigo una tabla donde pues pongo algunos agentes y sus respectivos factores de riesgo. Entonces tenemos el Streptococo pneumoniae, el Estafilococo aureus meticilino resistente, también la cándida y los gram negativos productores de beta-lactamases de amplio espectro. Y de acuerdo a eso, entonces uno viene y toma la decisión de administrar determinado antibiótico. Entonces, en el caso del neumococo resistente a beta-lactámicos, uno consideraría o macrólidos o fluoroquinolonas. O en el caso de un estafilococo meticilino resistente, vancomicina o linezolid. O si es un gram negativo BLE positivo, pues entonces un carbapenémico o fluoroquinolonas. Y en el caso de la candidiasis, pues las equinocandinas como la caspofungina o también la anfotericina B. Entonces, en general, la guía lo que recomienda es que eh, dale a la siguiente. Uno tiene que saber qué tipo de terapia antimicrobiana se va a beneficiar al paciente. Entonces existe la terapia empírica, que es básicamente una terapia inicial que comienza en ausencia de aislamiento de algún patógeno. La terapia dirigida, pues como su nombre lo dice, va dirigida hacia un patógeno o unos patógenos aislados, pero que son específicos y se identificaron como foco de la infección. Cuando son de amplio espectro, hace referencia a que se utiliza uno o más antibióticos para emplear el cubrimiento del espectro de posibles agentes etiológicos. La terapia con multifármacos, que hace referencia a múltiples antibióticos para dar un amplio espectro
en terapia empírica o también para acelerar el aclaramiento o eliminación del agente patógeno. Y por último, la terapia combinada, que es el uso de múltiples antibióticos, que suele ser de diferentes clases, para cubrir un patógeno conocido o sospechado con más de un antibiótico, es decir, diferentes mecanismos de acción con el objetivo de que pues haya un beneficio. Siguiente. Y es muy importante otro tipo de factores al elegir un antibiótico. Entonces, en cuanto al control del foco, sencillamente, pues por muy efectiva que sea una terapia antibiótica, si no existe un control de un foco infeccioso, pues realmente esto no va a ser efectivo para eliminar de todo la infección. Entonces existen pues las otras técnicas que sería considerar el drenaje quirúrgico o debridamiento de tejidos o otras intervenciones quirúrgicas como el reparo de una fístula o una perforación intestinal que puedan estar generando pues ese foco. Por otro lado, tenemos el perfil farmacocinético. Entonces, en el caso de sepsis, fisiopatológicamente, como les había mencionado Camila, suele haber hipovolemia y mala perfusión. Entonces, puede haber menos penetración del antibiótico en el tejido. La hipoalbuminemia o la terapia con fluidos intravenosa, pues me puede aumentar ese volumen de distribución. Fisiopatológicamente hablando, el desarrollo de un tercer espacio también me puede aumentar ese volumen de distribución y el hecho de que un paciente tenga enfermedad renal crónica o una insuficiencia hepática, pues me puede conllevar a que considerar disminuir las dosis o ajustar las dosis de un medicamento, pero que al fin y al cabo me puedan ser subterapéuticas o subóptimas. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la farmacodinamia, pues en el caso de que el antibiótico sea bacteriostático o bactericida, que es la preferencia en pacientes neutropénicos debido a que no tienen una buena respuesta inmune, entonces pues son más efectivos los antibióticos bactericidas en el caso de que sean tiempo dependiente o que tengan un efecto postantibiótico. Siguiente. Entonces, básicamente, el desescalonamiento y la duración, la guía de Sofapin Sepsis realmente no da una recomendación específica. Entonces, lo que dice es que esto se debe hacer en base a unas recomendaciones que hace un panel de expertos en el tema, y es que se debe hacer el desescalonamiento de acuerdo a la progresión clínica, es decir, como la resolución del shock, la disminución del requerimiento de soporte vasopresor, la resolución de la infección, como la mejoría en los biomarcadores como la procalcitonina, si se sabe utilizar bien, la duración fija o relativa de una terapia combinada. Y pues dan una recomendación sobre la duración que debe ser de 7 a 10 días. Sin embargo, recalcan que la terapia puede llegar a durar más días en el caso de que se presenten las siguientes condiciones, que es que haya una pobre respuesta al tratamiento, un foco que no sea accesible o imposible de drenar. En el caso de infección por Staphylococcus aureus, especialmente el meticilino resistente, algunos hongos como la candidiasis, algunos virus como el herpes y el citomegalovirus, y en el caso de pacientes que tengan un inmunocompromiso. Siguiente. Los corticosteroides, según la guía de Sofapin Sepsis, solo se recomiendan en caso de que haya ausencia a todo lo que he mencionado hasta el momento, la fluidoterapia y los vasoactivos. Y realmente el más estudiado y por ende el de elección es la hidrocortisona intravenosa a una dosis de 200 miligramos por día. Claramente otras indicaciones vendrían siendo pues el antecedente de que tuviera una terapia con esteroides previa, porque debido a que estos no se pueden quitar de forma abrupta, y el antecedente de una disfunción adrenal. Siguiente. Y ya por último, otros aspectos del manejo vienen siendo pues la transfusión de glóbulos rojos, que se considera cuando la hemoglobina es menor a 7, la transfusión de plaquetas en el caso de que pues, no haya un sangrado evidente, entonces ya cuando haya un umbral de menos de 10.000,
o en caso de que hayan factores de riesgo para un sangrado que sean importantes, entonces cuando las plaquetas estén en un umbral debajo de 20.000. Por otro lado, importante, según la guía, mantener un control glicémico en los pacientes en una glicemia menor a 180 miligramos por decilitro con insulinoterapia. También la terapia de reemplazo renal en el caso de que cumpla con los criterios de diálisis, la tromboprofilaxis, que puede ser farmacológica y mecánica. La farmacológica, el agente de elección son las heparinas de bajo peso molecular. Por último, la gastroprotección, que el agente a elegir pues, puede ser o inhibidor de bomba de protones o también los antagonistas anti-H2. Bien, chicos, y como conclusiones y como datos para llevarse pues a la casa. Primero, entonces, sepsis ahorita actualmente es disfunción orgánica más infección. La disfunción orgánica se va a medir por medio del SOFA y del Quick SOFA, pues cuando tenemos al paciente en urgencias. El manejo óptimo debe ser en la primera hora, entonces lo que vamos a hacer es líquidos intravenosos a 30 cc por kilo, preferiblemente lactato de Ringer, con antibiótico empírico y de amplio espectro. Cultivo siempre antes de iniciar el antibiótico y luego la terapia dirigida y monitoreo de signos vitales. Y para shock séptico, mirar los dos criterios que son presión arterial media y lactato, y el manejo es inicialmente con vasopresores. El de primera línea y el de elección es la noradrenalina, y si ya finalmente no hay respuesta ni a los líquidos ni a los vasopresores, utilizamos los corticosteroides. Lo anterior y todo lo que acabamos de ver realmente es el manejo inicial en urgencias, y por eso quisimos ser como tan enfáticos en lo que nosotros como médicos generales podemos hacer. Si ya esto no funciona, pues obviamente pues el paciente ingresa a UCI y ya tendrá otro manejo muchísimo más adecuado pues y acorde con lo que el paciente tiene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Alejandro y a Camila por tan excelente charla y por aclararnos esos conceptos tan importantes que muy seguramente nos servirán en nuestra práctica diaria. No sé si el doctor René quiere dejarnos algún comentario o algún mensaje también para llevar a casa. Buenas noches. Bueno, primero pues felicitar a María Camila y a Alejandro. Sé que se esforzaron mucho, llevan bastante tiempo estudiando el tema y pues de eso pues deriva que hayan podido transmitirle un mensaje claro al auditorio. Pues digamos que como para resaltar, pues el día de hoy pues seguimos teniendo así mucha controversia en cuanto a cuál es la definición más precisa de sepsis y de choque séptico, y pues hemos visto cómo a través del tiempo pues estas definiciones han venido cambiando. Sin embargo, pues al día de hoy aún tenemos algunos puntos que nos generan, que pueden generar que pues uno prefiera una u otra definición. Eh, es muy importante pues que conozcamos de este tema y que conozcamos cuáles son los pilares del tratamiento para que podamos impactar en el pronóstico de los pacientes, pues ya que si, como lo mencionaron María Camila y Alejandro, si nosotros intervenimos de forma temprana, pues vamos a lograr una disminución significativa en la mortalidad de los pacientes. Entonces, importante que se lleven eso para la casa, que debemos tener un muy buen ojo clínico para poder detectar rápidamente la sepsis, ya sea en el servicio de urgencias o en los servicios de hospitalización. Por eso es que tenemos pues hoy en día el Quick SOFA, que nos permite fuera de la UCI hacer un diagnóstico muy rápido. Entonces, hacer un diagnóstico rápido para poder iniciar un tratamiento rápido e impactar en los pacientes. Lo que se viene pues de ahora en adelante es que las instituciones deberían crear o deberíamos nosotros en Colombia extrapolar lo que se hace en otros países, y es tener unidades de sepsis en las cuales pues se enfocan básicamente en eso, en tratar de hacer diagnóstico rápido
en tratar de hacer diagnóstico también de sistematizado, que los sistemas que tenemos para realizar la historia clínica nos generen alertas en el momento en el que estamos, desde que el paciente está ingresando a la institución y nos permita pues rápidamente hacer el diagnóstico. Y pues esto lo podemos tomar de esos países en los cuales vemos que ya tienen de forma sistemática o que en sus unidades de sepsis se hace a través de software, se tiene ya a través de algoritmos la forma de predecir o de forma rápida eh, ver qué pacientes son los que están en riesgo de desarrollar sepsis y de esa forma pues hacer diagnóstico oportuno y rápido. Y eso tiene una notable mejoría un notable impacto en la mortalidad, ¿sí? En la mortalidad y en los desenlaces de cada uno de los pacientes. Entonces yo creo que lo que se tiene lo que se tienen que llevar primordialmente es que se tiene que hacer diagnóstico rápido para poder intervenir y de esa forma impactar en el desenlace del paciente. Tengan en cuenta pues la reanimación hídrica, el inicio rápido de la antibiótico-terapia, el inicio de soporte vasopresor de forma rápida cuando el paciente no tiene respuesta a los retos de volumen y pues todas las otras terapias que tienen que ir de forma adjunta a las terapias que mencioné anteriormente, ¿sí? Como el control del foco, que son cosas que no se nos pueden pasar. Sería eso principalmente. Bueno, doctor, muchas gracias por ese aporte. Y este es el momento en el que pueden mandar, el que tenga alguna pregunta, puede escribirla por el chat o bien prender el micrófono y hacerla. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, me presento, yo soy Diego Gómez, soy residente de tercer año de medicina interna. Me invitaron a la charla sobre sepsis. Primero, pues como dijo el doctor René, felicitar a los expositores, se nota que hicieron un abordaje bastante bueno del tema, de un tema que es bastante complejo. No es un tema sencillo de explicar y, digamos, escribir los conceptos muy claros. Algo que me llamó la atención de los objetivos es que ustedes dijeron que era lo que tenía, digamos que el objetivo de la charla era lograr la intervención adecuada del paciente desde lo que ustedes conocen como médicos generales y claramente pueden hacer muchísimo. Como decía René, estas intervenciones que se hacen cuando se hacen de manera oportuna disminuyen la mortalidad. Y digamos que algo para tener en cuenta relacionado con lo que hablaban en la terapia guiada por metas, hay un presente claro en la sepsis que es el 2001, cuando el doctor Rivers crea sus criterios de Rivers y la mortalidad cambia dramáticamente del 2001 hacia atrás y el 2001 a nuestra época. Hay esos artículos de los que hablaba Alejandro en donde la terapia guiada por metas, entre comillas, no demostró diferencia a la terapia usual, pero la terapia usual cambió desde que se empezaron a realizar los criterios de Rivers y digamos que lo que hacemos ahorita en buena medida es gracias a los que se impuso en ese momento. Entonces siempre tener en cuenta lo que ustedes vieron que expusieron muy bien María Camila y Alejandro de cómo debemos iniciar la reanimación, cómo se inicia la terapia antimicrobiana, que no es una receta de cocina en donde yo le pongo merope en el banco a todos los pacientes, sino que individualizo mi paciente dependiendo del foco infeccioso y de la epidemiología y la microbiología que sospechamos que tiene, le iniciamos el tratamiento antibiótico y obviamente individualizar a ese paciente y nunca retrasar la terapia antimicrobiana ni el soporte, como bien lo decía René. Era como solamente eso que les iba a decir y nuevamente felicitaciones, mucho por este espacio académico. Gracias, doctor Diego. ¿Alguno tiene otra pregunta? Buenas noches, muy felicitaciones por la exposición, estuvo muy interesante. Yo tenía una duda y es que Surviving Sepsis recomienda lo del bundle en la primera hora, pero realmente la pregunta es, llevado a la práctica clínica y a la realidad, ¿eso es posible hacer todo eso en una hora? Porque yo he visto que es muy criticado lo del bundle en la primera hora. Bueno, Andrés, pues realmente la recomendación es que sí, que se haga pues en la primera hora. Sin embargo,
ahí hay digamos que hay un bache, y es que pues eso que dicen en una hora, pues cuando lo vemos en la realidad, realmente sí los tiempos no se cumplen de forma estricta, ¿sí? Lo ideal es que sea lo más pronto posible y ojalá pues en las primeras 6 horas. También en algunos autores han descrito las primeras 3 horas, y pues hay algo de controversia ahí, pero lo ideal es que en las primeras, o sea, lo más pronto posible, y ojalá dentro de las primeras 6 horas usted pueda hacer todo eso, ¿sí? A veces cuando pues, el paciente ingresa a una institución, pues pasa mucho tiempo desde que el paciente llega a la unidad de triage, desde que el triage pasa a la valoración por el médico general, después de eso a que se hace como todas las intervenciones, y en todo ese transcurso, pues digamos que viéndolo en nuestra realidad, puede transcurrir mucho tiempo. Lo ideal es que pues cada vez hagamos la intervención de forma más oportuna, y para eso es que pues se debería entrenar a todo el personal de salud, y crear pues, ya sea podrían ser como unas guías de manejo que las conozcan todos los profesionales, y que todos los profesionales aprendan a identificar cuál es el paciente que tiene sepsis o que está en riesgo de sepsis, para que las intervenciones sean rápidas. Sí, hoy en día vemos que eso de que se haga toda esa intervención en la primera hora realmente no se cumple, pero sí es lo ideal que lo hagamos lo más pronto posible, ¿sí? Y que cada vez pues, nos acerquemos más a esa realidad que nos plantean las guías. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias doctor también por esa aclaración, y no sé si alguno tiene otra pregunta ya para cerrar. Bueno, creo que daremos por terminada la charla. Recuerden que en el chat queda el link de asistencia para que no olviden llenarlo. Muchas gracias nuevamente a Camila, a Alejandro, al doctor René y a todos los participantes. Que tengan una buena noche.